Ayer en este espacio, el licenciado Leonel Cerrato daba por hecho que la reforma judicial pues estaba en firme y que no había nada que la pudiera mover. Le preguntábamos por el tema de los amparos y él nos decía, no hay forma, es una instancia mayor, esta que reforma la Constitución, y entonces no hay posibilidad de que la reforma al Poder Judicial se eche para atrás a través de un recurso jurídico. Sin embargo, sabemos que hay una serie de recursos ya interpuestos en contra de la reforma al Poder Judicial, que incluso había una serie de impedimentos para que esto primero fuera turnado al Pleno, luego para que fuera turnado al Senado, luego para que fuera turnado a las entidades federativas y finalmente para que fuera publicado. Pero aún así, el presidente, el gobierno federal, decidió seguir adelante. ¿Realmente es un hecho consolidado, consumado? Nos enlazamos con Luis González Lozano, director de Cambio de Ruta, a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. Luis, ¿cómo estás? Hola Erika, Jonathan, buenos días, a sus órdenes. Es que tú eres experto en este tema del amparo, Luis, por eso te hemos querido consultar. Desde ayer nos hacías llegar algunas puntualizaciones que me pareció muy interesante compartir con nuestro auditorio. ¿Realmente es un hecho ya consumado, irrefutable, de la reforma al Poder Judicial? Mira, desde un punto de vista técnico-jurídico, no. Desde un punto de vista fáctico, desde un punto de vista de un grupo, de una corriente política que se ha apoderado de una forma irracional de los poderes, pues sí, ya es un hecho. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación en virtud de que el Estado de Derecho como lo conocemos o como lo conocíamos, con sus defectos, con sus problemáticas, con sus retos, pues de alguna otra manera ha desaparecido, ¿verdad? Ese Estado de Derecho de alguna u otra manera es la que nos daba la certeza para ejercer pues bueno, cualquier actuación con el ánimo de que se respetaran derechos humanos, y vemos con esto que hay una asesinato literalmente de todo ello. Y mira, yo te lo voy a explicar desde el punto de vista de Cambio de Ruta. Cambio de Ruta, como ustedes saben, es una asociación que hace activismo jurídico. ¿Qué es el activismo jurídico? Identificamos cuando hay una violación de derechos humanos y la exponemos ante los jueces federales, los juzgados de distrito, los que ahora están en el paro, y decimos muy sencillo, oye, aquí está esta situación, la ley dice esto, nosotros promovemos el amparo para efecto de que tú nos digas, juez federal, si hay o no esta situación, y en todo caso que repares el daño ocasionado, ¿no? Entonces, para nosotros el amparo es una herramienta para poder hacer esta protección de derechos humanos. El amparo está relacionado con juzgadores federales. La reforma judicial impacta en un primer momento a los juzgadores federales. Yo desde el punto de vista de Cambio de Ruta voy a tratar de ser muy objetivo, porque Cambio de Ruta en su momento ha sido maltratado jurídicamente por estos tribunales federales. Hemos sido exigidos de una manera muy exhaustiva para que nos den la razón. O sea, no crean que nosotros llegamos a los tribunales y luego un juez federal, un magistrado federal nos dice, mira, ahí vienen los de Cambio de Ruta, diles que sí. Pues claro que no, y ejemplos tengo muchísimos, ¿verdad? Los últimos dos que tengo es lo ocurrido en Arena Potosí, donde no nos dan la suspensión, y la obra ya está prácticamente terminada, y ya solamente estamos esperando que en algún momento se dicte la sentencia, y el otro fue Villa de Pozos, donde tampoco nos dan la suspensión en un tema medioambiental, que yo definitivamente no entiendo los magistrados cómo no la quisieron dar. Entonces, creo que en esta exposición que te voy a hacer, Erika, Jonathan, voy a ser muy objetivo, ¿verdad? O voy a tratar de decir las cosas como son. Entonces, la pregunta, o lo que comentaba ayer el licenciado Leonel Cerrato, era que ya no había manera jurídica que esto se resolviera o que esto se echara para atrás. No, bueno, si hablamos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, sí hay una forma en la cual está a control constitucional las reformas que se han hecho por parte de la 4T a la Constitución en lo que se refiere al Poder Judicial. Es decir, ellos no pueden actuar libremente. ¿Por qué? Porque puede ser que ese procedimiento sea inconstitucional, como está ocurriendo ahorita. Es decir, desde
tiempo atrás la Corte se ha pronunciado, pero esto ya tiene mucho tiempo, en el sentido de que el poder reformador de la Constitución, sí, está sujeto a un control constitucional, porque si no fuera así, imagínate pues las barbaridades que ahí pusieran. Ahora, no es solamente en este caso, puede ser en cualquier caso donde se pretenda reformar la Constitución, revisar si el procedimiento fue acertado, fue correcto, si se hizo conforme la propia Constitución lo señala. Y esto es muy importante también resaltarlo, Erika, Jonathan. La Constitución tiene una forma de autoprotegerse, es decir, desde 1917 que se firma la Constitución, hay un tema de supremacía constitucional y dijeron en aquel momento, para que no venga aquí alguien a querer modificar irracionalmente la Constitución, vamos a autoprotegernos, vamos a autoproteger a la Constitución. ¿Y cómo es eso? Bueno, revisando por parte de los juzgadores federales que el proceso constitucional se haya llevado correctamente. A lo mejor no el tema de fondo, a lo mejor el tema de fondo, si ahora quieren que sean los jueces elegidos por voto popular, bueno, pues está bien, pero el proceso se debe de revisar. Ahora, lo ligo con lo siguiente, ¿qué tiene que ver esto con el proceso, sí, con la reforma judicial y demás? Bueno, al día de hoy yo tengo conocimiento que hay 5 suspensiones judiciales dictadas por por jueces federales que dijeron: tú no puedes publicar, tú no puedes continuar con la discusión, etcétera, tú no puedes enviarle a los congresos locales hasta que me mandes tu informe justificado y me digas cómo lo estás haciendo y demás, para revisar si efectivamente el procedimiento se ha hecho correctamente. Y pues bueno, ya sabemos qué es lo que pasó con esas suspensiones. El partido en el poder, simple y sencillamente, pues violando la ley, ya saben que luego la ley no les gusta mucho, no le hicieron caso a estas suspensiones. Y aquí es donde empezamos con el México mágico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hicieron caso a las suspensiones cuando técnicamente tenían que haberle hecho caso a estas suspensiones. Y el incumplimiento que origina, bueno, el incumplimiento origina la comisión de un delito. ¿Y quién persigue el delito? Pues la Fiscalía General de la República, que está controlada por Gertz, que pues bueno, ya todo mundo bueno, sabemos, sí está, tiene licenciado, opiniones sobre Gertz como que no aparece. Ahora, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado y haciendo referencia a lo que ayer decía Leonel Cerrato. Leonel decía que en el proceso de modificación constitucional, de reforma constitucional, estaba establecido que solo participaban los diputados, los senadores y los congresos locales, que así es el procedimiento y que en ninguna parte estaba contemplada la actuación del Poder Judicial. Pero a ver, esto es una cuestión de interpretación de la ley, porque a ver, la modificación al Poder Judicial, lo entendemos, lo llevaron a cabo estos 3 órganos, pero tampoco dice explícitamente en la Constitución que la Suprema Corte no podrá tomar conocimiento de impugnaciones sobre estas reformas constitucionales. Entonces, ¿puede o no puede, Luis? Sí puede un juzgador federal, así Sí. con esta claridad, sí puede un juzgador federal revisar el procedimiento en que se está reformando la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer esto? Porque el juzgador federal es el gran guardián de la Constitución, es el que cuida que la Constitución se respete. Esta Constitución, entre muchas cosas que prevé, está el tema de derechos humanos. Nosotros, todos los ciudadanos, tenemos el derecho a que la Constitución, si se va a reformar, sea con el procedimiento que la propia Constitución establece para ello. La pregunta es, entonces el procedimiento, yo como ciudadano, o en el caso de estos amparos, quienes lo han promovido, ¿pueden cuestionar el procedimiento? Sí, lo pueden cuestionar. Y la Corte ya se pronunció desde el 2009 en ese sentido. Es decir, tiene toda la capacidad el juzgador federal de revisar, de alguna manera, de supervisar que el proceso de transformación de la Constitución se haga adecuadamente, ¿sí? Es decir, que no pudiera haber una arbitrariedad en el proceso, porque si se hiciera así, sería un fraude a la Constitución. Pero entonces sí tendría posibilidades
de llegar a revisarse la reforma en la Suprema Corte? Se lo preguntaron la semana pasada a Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte. Ella decía que no podía responder por una dificultad de conflicto de intereses si ella se pronunciara, pero dejó entrever de que sí habría posibilidades de que llegara a la Corte. Sí, claro. Lo que pasa es que estamos, de alguna manera la Corte, lo que estamos peleando, ¿sí?, es que siga el Poder Judicial Federal con esa característica de independencia. Y entonces, de cualquier procedimiento de reforma constitucional, que en este caso es una reforma constitucional, sí, inconstitucional, la Suprema Corte pudiera perfectamente revisar el proceso. Yo aquí quiero hacer esta diferencia. No es lo mismo revisar el proceso de transformación de la Constitución a el tema de fondo que se está discutiendo con ese proceso de transformación. No sé si Sí. El punto, digamos, que sí puede revisar la Corte es el proceso, la forma en la que se tomó esta decisión. Así es, así es. Y ahí tendríamos mucho que decir. Por ejemplo, que si se turnaron las minutas a tiempo, que si se discutió, que si se siguieron, pues, los procedimientos de forma correcta. Sí, y bueno, por decir, una de las partes de ahí que son muy interesantes es todo mundo vimos esa kermés que fue en la sede alterna de diputados, cómo votaron, y donde está la duda de si realmente votaron los congresistas, los diputados, o quién fue el que votó, porque muchos reporteros dieron la nota en el sentido de que fueron los asesores, de que no hubo un control, la lista de asistencia pues fue muy cuestionada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por decir, una de las suspensiones que se otorgan es porque no se discutió y no se votó correctamente en Cámara de Diputados la iniciativa, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿sí? Vamos a suponer que en esa sede alterna, los 500 diputados, pues nada más 200 fueron los elegidos y los otros fue entre la gente que estaba ahí presenciando, personal de apoyo y demás. Y todo el mundo levantó la mano. La pregunta es, ¿eso quién lo va a revisar? Nadie lo puede revisar, ya porque fueron ahí los diputados y porque la mayoría aplastó a la minoría. Sí. No es lógico que eso se revise. Si se promueve un amparo, el juez federal le va a pedir un informe a Cámara de Diputados. Y Cámara de Diputados tendrá que señalar cómo fue la votación, cómo se pasó lista, cómo se leyó la iniciativa y demás. Entonces aquí la gran interrogante, yo como estudioso del derecho digo, bueno, entonces esa intransigencia de decir, no, es que ya pasó y demás, no está o no es verificable. No sería lo lógico que se pueda verificar como cualquier otra situación que pasa, Luis, con un acto de autoridad. El proceso de validación que se dio en las legislaturas locales puede ser la pata de palo de esta reforma, y te lo pregunto porque, a ver, no habían pasado ni siquiera unas cuantas horas de que se había aprobado en el Senado de la República y ya había congresos locales votándolo, sin recibir la minuta del Senado. En el caso de San Luis Potosí se había convocado a la sesión de la comisión sin tener la minuta en la mano, sin tener todavía que analizar. Ya estaban integradas las comisiones, ya se estaban dando las votaciones, congresos lo avalaron sin tener la minuta en las manos. Este intento de quedar bien con el presidente y ser los primeros estados en validarle su reforma al Poder Judicial, ¿podría ser el eslabón débil que demuestre que el procedimiento no fue correcto? Totalmente de acuerdo. Yo puedo hablar del de San Luis Potosí porque nosotros estuvimos muy pegados al de San Luis Potosí, sobre todo para conocer cómo votaba cada diputado. Y aquí se violó el reglamento del Congreso, simple y sencillamente. Algunos diputados lo dijeron en tribuna. Desde la asignación a comisiones, el proyecto, el tema del cambio de la hora y demás. Y creo que en otros estados, creo que el primer estado que lo aprobó, que fue Oaxaca. Si mal no recuerdo, allá discutieron los abogados que hubo una violación al procedimiento interno. Y entonces, a ver, ¿quién va a revisar eso? ¿A poco ya nadie? ¿Desapareció la Corte? No, al día de hoy sigue funcionando la Corte. Bueno, eso eso tengo entendido. Yo no sé cuáles sean las intenciones de la 4T, pero el día de hoy la Corte, sí, que la Corte representa, nos guste o no, con sus deficiencias y sus grandes retos,
la justicia con los ojos cerrados, con esa independencia, donde en forma objetiva va a decir, pasó esto, pasó aquello. ¿A qué le tiene miedo entonces el gobierno federal? A que se le haga esta revisión de cómo fue este proceso. Si vamos a reformar la Constitución en algo tan delicado, no tendría que haber sido un procedimiento pulcro, inmaculado, donde se dijera, claro, esto fue así, así, ya está, y entonces se ejerció esta democracia. Hay un gran error de quien dice que la democracia es la mayoría. No, la democracia no es la mayoría, esa es la forma electoral. La democracia es un estilo de vida donde todas las partes son escuchadas. Si hay una parte que dice, oye, este procedimiento se tendrá que revisar porque hay sospecha de que no estaban todos los diputados, de que no se leyeron las iniciativas, de que se violaron reglamentos internos de los congresos y demás, pues yo creo que lo justo, yo creo que en un país civilizado, en un país donde no queremos vivir como cavernícolas, ¿sí?, donde la ley del más fuerte es la que impera, claro, se tiene que revisar y que a nadie le dé miedo a eso. Pero y que incluso al presidente le debería de interesar, ¿no, Luis? Que esto salga lo más limpio que se pueda, que quede validado sin lugar a dudas, sin que parezca un acto de arbitrariedad, sino que se pueda demostrar que se hizo bien, si así corresponde. Así es, y entonces la gran pregunta es, ¿el proceso de reforma constitucional puede revisarse, sí o no? Sí. ¿Quién lo puede revisar? La Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué es lo que debe de analizar el Poder Judicial? En este caso, si llegara el asunto a la Corte o bien un juez federal, si el proceso constitucional fue inconstitucional. Oye, ¿y por qué pudo haber sido inconstitucional? Pues por todo lo que hemos expuesto, claro, por todo lo que hemos platicado de lo ocurrido en Cámara de Diputados en sede alterna, por lo ocurrido en Cámara de Senadores, por lo ocurrido en los congresos de los estados. Oye, si no se revisa, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, aparte de una gandalle y una planadora antidemocrática, lo que tenemos entonces es que se rompió el Estado de Derecho. Y además con muchos mensajes, ¿sí? Por decir, el domingo que se firmó el decreto por parte del presidente, muchos dijimos, en este momento murió el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque entonces el mensaje fue de que tu autoridad responsable, aunque violes derechos humanos, no pasa nada, no respetamos una suspensión de amparo, no respetamos el juicio de amparo y tantamba. ¿Por qué? Porque somos mayoría. No, así no funciona una democracia. En una democracia se escucha y se atiende las quejas de las mayorías y de las minorías. ¿Por qué? Porque este pacto social que hemos celebrado y que se llama Constitución nos beneficia y da consecuencias jurídicas para todos. Licenciado, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y quedamos pendientes de lo que está por venir. Con lo que nos dices, pues esta historia no ha terminado y le vamos a dar seguimiento. Muchas gracias, Luis. No, estoy a la orden y yo le pido que toda la gente esté muy atenta a esto porque estamos ante una crisis constitucional que puede ser catastrófica desde un punto de vista legal, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico. Gracias, Luis. Muy buenos días. Gracias. Gracias a tus órdenes, Erika, Jonathan. Saludos. Igualmente, muy buenos días. Luis González Lozano, director general de Cambio de Ruta. Oye,